¿Se me escucha? Ok, Perfectamente, solamente que el resto hemos apagado los micrófonos está bien. para que no se filtre la bulla, pero le escuchamos perfectamente. Ok, queridos hermanos, Dios los bendiga. Qué gusto poder estar en esta noche con ustedes. Gracias, David, por permitirme compartir la palabra, la enseñanza que Dios pone en nuestras vidas y corazones para poder darles a ustedes. Eh, a ver, comencemos. Soy pastor ya casi 38 años y cristiano más de 50. Yo tenía 10 años cuando comencé mi vida cristiana y nací en una iglesia de Asambleas de Dios de hace muchísimos años. Les decía, y muchas de las prácticas de aquellos años nacían o eran hechas en función del conocimiento que se tenía. Y el conocimiento, podríamos llamarlo más, era ignorancia que conocimiento. ¿Había buena fe? Claro, muy buena fe. Todos hacíamos lo que hacíamos con la mejor intención y las mejores motivaciones. Pero sin embargo, había esa ignorancia muy grande. En el transcurrir de los años, Dios ha sido bueno conmigo y con muchos pastores en ir aprendiendo a leer la palabra tal como está escrita. No tal como quisieran otros que la entendamos o como quisiéramos nosotros mismos entenderla. Entonces, en estas 2 noches que vamos a tener, y que yo agradezco a Dios por esa posibilidad de poder compartir, vamos a ver los principios bíblicos para tener prácticas bíblicas. Nosotros podemos tener, como iglesia en general, tenemos muchas prácticas, muchos usos eclesiásticos que suponemos que nacen de la palabra de Dios o tienen fundamento de la palabra de Dios. Entonces, para tratar el tema que vamos a hablar durante estas 2 noches, quisiéramos ver algunas pautas fundamentales. El Salmo 11.3, en la versión Dios habla hoy, dice de la siguiente manera: si son destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos. Yo soy constructor. Yo entiendo el lenguaje. Los fundamentos son lo que llamamos los cimientos de una casa. ¿Qué ocurre si nosotros destruimos, dañamos o afectamos los fundamentos de una casa? De hecho, tarde que temprano, la casa se va a caer. Tarde que temprano, la casa va a sufrir el deterioro porque los fundamentos han sido destruidos. Ahora, amado hermano, la iglesia del Señor tiene un solo fundamento. Y si afectamos el fundamento, vamos a afectar todo lo que como vida de iglesia hacemos. Por eso la Biblia nos enseña en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil. Toda. Entonces, eso implica desde Génesis 1.1 hasta el último versículo del Apocalipsis. Toda la escritura es inspirada y útil. La palabra útil tiene que ver con que es práctica. La palabra útil significa que se puede ver los efectos de la palabra en la vida de una persona. Por ejemplo, en este tipo de pandemias y escuchamos tantísimos remedios y muchos de esos no son útiles para tratar o para prevenir la pandemia. O sea, la gente puede decir, no, esto es bueno, esto es muy saludable, pero si no es útil, de nada sirve para tratar o para prevenir. Entonces, la palabra de Dios, cuando dice que es útil, significa que tiene un propósito. Hay una razón de ser de la palabra de Dios. Por eso, y esta es una definición teológica, la palabra de Dios es el fundamento de toda doctrina bíblica. Toda doctrina bíblica tiene que hacer honor a su nombre.
tiene que fundamentarse en la palabra. De hecho, porque si no sería doctrina, póngale el nombre que usted quiera. No, la doctrina se fundamenta en lo que Dios dice, en lo que Dios ha declarado de manera clara y explícita en la palabra de Dios. Y a la vez, la palabra es el fundamento de toda práctica cristiana. Es decir, todo lo que hacemos debe estar fundamentado en la verdad de la palabra de Dios. Debe tener un referente, debe tener una razón de ser, de hacerlo en la palabra de Dios. Y de hecho, el problema que tenemos en las prácticas cristianas es que nacen de una mala aplicación o mal entendimiento de la palabra. Por eso las dos verdades, la doctrina y la práctica, están íntimamente relacionadas. Íntimamente relacionadas. No podemos aislar una práctica cristiana de la doctrina cristiana. Y eso lo veremos, Dios mediante, la próxima semana, cuando nos reunamos nuevamente, si el Señor tarda o si seguimos todavía en esta tierra. Entonces, con esto vamos a ver algunos detalles. Hay verdades fundamentales claramente reveladas en la palabra de Dios. O sea, que no tienen punto de discusión. Verdades tan claras como la deidad de Jesucristo. No hay nada que oscuro, nada difícil. Las doctrinas claramente reveladas en la palabra del Señor. Esto no lo ponemos en tela de discusión. Hay muchas verdades doctrinales dadas en escritas y definidas así, claramente, como 2 más 2 son 4, así hay verdades doctrinales. Sin embargo, hay verdades en la palabra de Dios que no están claramente reveladas, que no se muestran con una precisión absoluta. Y Dios así lo ha querido. Dios así lo ha querido. Y vaya a saber, entre la lista de preguntas que tenemos, cuando lleguemos al cielo, será una de estas, ¿no? ¿Por qué no revelaste todo claramente? Ahora, y un ejemplo de eso es la escatología. La escatología es uno de los campos del estudio doctrinal más complejos. Si hablamos de la venida de Jesús, por ejemplo, algunos dicen, nosotros creemos, al menos yo creo, y creo que ustedes también, que Cristo viene antes de la gran tribulación. Otros dicen que va a venir al medio de la gran tribulación. Otros dicen que va a venir al final de la gran tribulación. Y otros dicen que no va a haber tribulación. Sobre un solo aspecto de escatología hay 4 variantes. ¿Por qué? Porque no está clarísimo, de una manera clara y explícita, la doctrina de los tiempos finales. Y la razón es muy simple. Yo lo veo así, amado hermano, para que caminemos por fe, confiando lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho que viene, ok, lo espero. Puede venir mañana, puede venir, sabe Dios cuándo, pero Él vendrá. Las primeras verdades, las que están claramente definidas, no hay punto de discusión. No, ahí somos defensores a rajatabla de verdades claramente definidas. Pero en las otras, que no están claramente definidas, la diversidad de opiniones nos da a entender de que debemos respetarnos mutuamente. Mutuamente, si hay hermanos que creen que van a pasar una parte de la gran tribulación, ok, está bien. No perdemos ni ganamos. Sencillamente el respeto. Esto en cuanto a verdades doctrinales. Pero donde tenemos mayores problemas son en las prácticas cristianas. Hay prácticas claramente reveladas en la palabra de Dios. Es decir, cosas que Dios ha dicho, esto tienen que hacer. Por ejemplo, el bautismo, la cena del Señor, el congregarnos, el cantar a Dios, son claramente definidas. La cena del Señor, la copa, el vino, como algunos dicen, bueno, ese es un asunto lateral, pero es algo que sí o sí la celebramos. Es una ordenanza, como el bautismo, otra ordenanza. Entonces, hay prácticas en la vida cristiana que son
de obligatoriedad. Así tenemos que hacerlo. Y qué gozo nos da cada vez que nos reunimos en una iglesia local para celebrar la cena del Señor. Qué gozo ver participar del pan, acercarnos a la mesa del Señor y poder disfrutar de lo que el Padre tiene para sus hijos, porque es la mesa del Padre a la cual nos acercamos. Pero también hay prácticas que no están claramente reveladas en la palabra de Dios y que son sencillamente aplicaciones de principios bíblicos. Por ejemplo, ustedes no encuentran en la Biblia ministerio con niños. Si leemos la escritura tal como está escrita, no debiera haber ministerio de niños. Porque ¿quién educa a los niños según la palabra? ¿Quiénes son los responsables? ¿No hay papás acá? ¿Mamás? Los padres son los que Los tienen que educar. padres. ¿Los papás? Deuteronomio dice, estas cosas las enseñarás a tus hijos, las repetirás en el camino, cuando estés almorzando, apagando el televisor, cuando te acuestes antes de mirar televisión, háblales de la palabra. Según la palabra, son los padres los responsables, pero en función de los tiempos. Ya no vivimos en un tiempo como en Israel, donde la vida rural y la vida urbana era pues tranquilísima y había oportunidad y tiempo para hacerlo. Hoy vivimos en unos tiempos muy complicados. Entonces, ¿qué se ha hecho? Un ministerio con los niños. Es decir, se trabaja con los niños para suplir una necesidad que los padres se ven limitados para cumplir. De hecho, eso no exime la responsabilidad de los padres. Y así hay diversidad de ministerios que no están claramente definidos, pero que sencillamente son aplicación de principios bíblicos. También hay algunas prácticas cristianas extrabíblicas, es decir, que son deducidas de cosas de la palabra. Por ejemplo, ¿cómo se llama el hermano Salvatierra? ¿Cómo se llama el hermano que dirige todo este proceso? ¿Está al cargo de Zoom? Salvatierra, creo. Reinaldo Salvatierra, pastor. Ok. Entonces, ¿cómo pueden llamar lo que él hace? Está sirviendo a todos los que estamos reunidos acá para poder relacionarnos a través de este medio. Y el servir es un ministerio, porque ministerio en términos finales, ¿qué cosa es? Servicio. Entonces, ¿dónde encontramos en la Biblia el servicio o el ministerio de comunicaciones o como el nombre que se le ponga? No. Pero se deduce de la palabra, de que alcanzar la verdad de la palabra, suplir una necesidad que haya dentro de la iglesia local. Entonces, miren cuántas variantes hay en nuestras prácticas cristianas. Y ni siquiera tenemos que mencionar las prácticas extrabíblicas que algunas congregaciones realizan. Desde ya son opuestas terminantemente a la palabra del Señor. No vamos a mencionar, dejémoslo allí. Entonces, con este fundamento, la palabra, norma de fe y conducta, que hay doctrinas claramente reveladas y otras que no son tan claramente reveladas, entendiendo que hay prácticas cristianas así definidas de una manera con punto final, diríamos, y hay otras que da diversidad de opiniones. Y ni qué decir, amado hermano, que algunas prácticas que son bíblicamente establecidas tienen diversidad de opiniones. Ni qué decir, amado hermano, ¿no? Como el bautismo. Hay congregaciones que bautizan niños, congregaciones cristianas que bautizan niños, porque tienen una concepción del pacto. Nosotros no, nosotros bautizamos, bueno, de 11 años tal vez para adelante. Entonces, frente a esto, vamos a hablar acerca de la lucha espiritual con este fundamento. Porque la palabra es el filtro de todo. La palabra es el filtro. La lucha espiritual. Yo uso este nombre porque es lo que Pablo usa en Efesios cuando habla del conflicto espiritual al cual todo creyente está sujeto. Desearía, querido hermano,
cuando hablemos de esto, es un poco difícil, por cierto, pero desearíamos que nosotros podamos dejar de lado nuestros prejuicios o preconceptos, sería la palabra más adecuada, de lo que hemos leído, de hermanos preciosos, de lo que hemos visto de repente por experiencia, y dejemos que la palabra hable. Porque la palabra puede ser mal usada, mal interpretada y mal aplicada por las lentes que tengamos, que son nuestras experiencias, que son lo que dice fulano o sutano. Pueden ser muy respetables, por cierto. Sencillamente, no podemos poner la voz de nadie, ni la experiencia de nadie por encima de la palabra. Ok, queridos hermanos, no se me vayan a ofender. Y si se ofenden es su problema, pues, ¿no? Ni modo. Bien, la gran pregunta, ¿es válido el ministerio de liberación para estos tiempos? Vamos a encontrar varias opiniones. Aquellos que rechazan totalmente el ministerio de liberación, considerando que el creyente no puede ser afectado por demonios. Y usan Biblia. Usan Biblia. El maligno le toca y es una nueva criatura. Miren, cuando yo llegué de Trujillo a Lima el año 86, a pesar de haber caminado muchos años en la iglesia local, haber sido maestro de escuela dominical desde los 15 años hasta los 30 en mi iglesia, todos esos años enseñando en la escuela dominical a los adultos, yo era casi un analfabeto en muchas cosas. En muchas cosas. Dios me permitió llegar acá a Lima y en ese hambre que Dios despertó en mi corazón por escuchar, aprender la palabra, me fui a estudiar la palabra de fe. En aquellos años, el año 88 creo, estudié un año nomás. Y quienes conocen un poco el movimiento de fe de aquellos años, la cosa era complicada. Yo agradezco a Dios que aprendí muchas cosas, pero también Dios en su bondad me cuidó de no irme al extremo. El movimiento Palabra de Fe en aquellos años pues rechazaba, y creo que hasta el día de hoy lo hace, todo problema, que el creyente no tiene problemas espirituales. Un día yo conversé con el pastor Jim Andrews, con las inquietudes que tenía en mi corazón de lo que escuchaba y lo que yo había visto y creía. Y él me dio una explicación con versículos bíblicos, con pasajes, con experiencias, de que no, el creyente no tiene absolutamente nada que ver con los demonios. Ese es un extremo. El otro extremo, yo lo viví el año 88, cuando ¿cómo se llamaba? Escuela de evangelismo y discipulado, vino un hermano a ministrar y todo lo había demonios. No puedo perdonar, odio a mi padre, a espíritu de odio, a sacar al espíritu de odio. Miren, usted puede echar hasta aceite hirviendo a alguien y no se va el espíritu de odio. Porque aunque hay un espíritu que promueve el odio, no sale así. Me estoy dejando entender, ¿no? Son dos extremos. Entonces, entre los extremos hay el equilibrio bíblico. Y eso es lo que desearíamos poder compartir. ¿Qué cosa es ministerio? Ministerios son un grupo de creyentes a quienes Dios da dones específicos para suplir necesidades. Ese es ministerio. Dios eligiendo a personas creyentes a quienes le da dones específicos para suplir las necesidades de quienes sufren algún tipo de problema. Es decir, Dios le da a fulano lo que necesita para suplir las necesidades específicas de un grupo de hermanos. Yo reconozco, amado hermano, mi ministerio. Soy pastor y maestro. Reconozco.
Y durante todos los años que yo llevo de pastor, solamente una vez he hecho campaña de evangelismo a la fuerza. Porque yo reconozco que ese no es mi campo. Ahora, yo sí hago tarea de evangelista, yo llamo a la conversión, pero no soy evangelista. Pero si ustedes conocerán a los hermanos que tienen esa pasión por el evangelismo. Se suben a un bus y al que está a su lado le comienzan a predicar. Porque ese es el don que Dios le ha dado para suplir una necesidad. Pero él dice que lo están confundiendo. Vamos a ver, seguimos. Entonces, ustedes, queridos hermanos, que están en un ministerio, quienes están en el ministerio tienen que tener los dones que Dios da para suplir necesidades espirituales. Porque si vamos a trabajar o trabajamos en un ministerio, las herramientas tienen que ser espirituales. Ahora, ¿qué cosa es liberación? Es la acción bajo la dirección del Espíritu Santo que permite librar a alguien de algún tipo de opresión física, espiritual o emocional. Entonces, la liberación tiene que ver con desatar a alguien de un problema que lo tiene atado, que lo tiene limitado en el uso de su libertad. Esto nos hace recordar a Lázaro cuando Jesús lo resucitó. ¿No? Jesús dijo, Lázaro, sal fuera, y Lázaro salió. Y luego Jesús dice algo, desatadlo. Entonces, ¿cómo salió Lázaro? Atado con los lienzos propios de una mortaja. Entonces, ¿qué cosa hicieron? Ya tenía vida Lázaro, pero tenía una serie de ataduras. Entonces las personas ahí fueron, los ataron. Entonces, más o menos de eso estamos hablando. Entonces, en función de la definición de lo que es ministerio de liberación, debemos entender que cada ministerio debe enfocarse en el área que le corresponda. Entonces, como hay tres grandes grupos de problemas, tenemos que desarrollar o meternos, disculpen la forma como voy a decirlo, o estar involucrados en el ministerio donde nuestros dones van a funcionar. Tenemos problemas físicos, hermanos enfermos, hermanos afectados de problemas de salud. Entonces, ¿cuál sería el ministerio que le corresponda? ¿Qué ministerio correspondería? Ministerio de sanidad. Hermanos con dones de sanidad, hermanos de fe, hermanos equilibrados cuando ministran sanidad. Porque, como veremos luego, no todos son sanos. Y creo que nosotros en esta pandemia hemos orado por nuestro hermano Omar. Y creo que hemos orado con todo el corazón. A mí me pasaron la voz y todas las mañanas tenemos oración de 6 a 7 de la mañana. Hemos puesto, hoy día en la mañana oramos por él. Como a las 6:30 más o menos de la mañana. No sé si a esta hora estaría vivo o no, pero no se sanó. Y han orado gente de fe. Han orado gente convencidos de la gracia y el poder de Dios. Eso es sencillamente los límites que Dios pone. Pero si se desarrolla hay problemas físicos, ahí están los hermanos con dones de sanidad claramente evidenciados. No supuestos dones. No que una vez oré por mi dolor de cabeza y me sané. No, pues amado hermano, los dones de sanidad son evidentes. Luego tenemos problemas emocionales y ahí entra el ministerio de consejería. Hay problemas emocionales, problemas producto de tantísimas situaciones de vida que uno lleva.
que uno arrastra producto de la acción maligna sobre nuestras vidas a través de terceras personas, a través de nuestras propias decisiones, que son problemas realmente, solamente emocionales, donde hay que tratar los pensamientos, cambiar el chip, si se permite el término, de la forma de pensar, que la Biblia dice que tenemos que renovar nuestra manera de pensar, que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Entonces, ahí consejería. Y los consejeros tienen que tener también los dones especiales, discernimiento, sabiduría y un don que, aunque no es divino, pero debe ser humano, que se llama confidencia. ¿No? El secreto de confesión, como llaman en la Iglesia Católica. Porque, amado hermano, yo he tenido problemas en la IBE Callao con hermanos que le delegamos a aconsejar y comenzaron a contar a tutti limundi lo que escucharon. Da ganas de ahorcar a veces, amado hermano, algunos. Entonces, para problemas emocionales, el ministerio de consejería. Y hay problemas espirituales que tienen raíces espirituales. Y que la próxima semana veremos por qué un creyente nacido de nuevo, escrito en el cielo, sigue teniendo problemas espirituales a pesar de haber nacido de nuevo. La próxima semana lo vamos a explicar. Entonces, allí entra el ministerio de liberación con sus dones correspondientes. Los 3 ministerios que hemos mencionado tienen que conocer la palabra. No basta tener el don. No basta tener el don. Es necesario que todos los que desarrollan un ministerio, sea cual fuera, deben tener fundamento en la palabra. En la palabra. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, no todos los enfermos físicos son sanados. Entonces, cuando un ministerio de sanidad comienza a ministrar a una persona, llega un hermano con síntomas de COVID y uno ora por el hermano. Y uno ora creyendo que Dios es sanador. Uno ora esperando que Dios sane. Pero ¿qué ocurre si no sana? ¿Qué ocurre, amado hermano? ¿Qué deberíamos hacer? Derivarlo al especialista. Decir, mira hermano, hemos orado, sigues enfermo, no te has mejorado, preferible que vayas al médico. Y miren, amados hermanos, no pecamos cuando derivamos a un hermano enfermo al especialista. Pecamos cuando nosotros en nuestra obstinación le decimos, sigue creyendo hermano, que Dios ya te sanó, cuando a vistas está todavía mal. Espero no ofender a nadie, amado hermano. Los problemas emocionales, cuando en consejería estamos dándole y dándole y la persona no supera. No puede aceptar lo que la palabra dice respecto a su situación. Por ejemplo, un problema de violencia familiar, ¿no? De un esposo que agrede verbalmente, diríamos, ya para no entrar en una cosa mayor, y que ofende a su esposa, que ofende a sus hijos, y ahí está sentado el consejero, dale, hablándole, aconsejándole, haciéndole ver el riesgo que está, el daño que está haciendo a su familia, el daño que se está haciendo a sí mismo, pero la persona sigue y sigue y sigue. Y no es que no quiera cambiar, por eso está sentado en esa mesa o en esa reunión. Entonces, cuando ya el consejero ve su límite, tiene que derivarlo a un especialista. Y hay psicólogos cristianos, o no, cristianos psicólogos, debe ser la palabra correcta, a quienes pueden ayudarle a manejar sus
pensamientos, con terapias, con maneras, con, ¿cómo se dice? Ya se me fue el nombre, pero con maneras adecuadas para que el hermano pueda tratar de manejar sus pensamientos. Porque miren, la violencia, si bien es cierto, pudiera tener un origen maligno, como veremos también la próxima semana. El enemigo no puede hacer absolutamente nada si uno no le permite. Ok, dejémoslo ahí. Pero ahora, ¿qué hacemos con los problemas espirituales? ¿Cuántos de nosotros? Yo les cuento una experiencia. Cuando pastoreaba, aquí en el Callao también nos ha pasado algunas cosas, pero Dios nos ha ayudado y Dios ha sido bueno con nosotros. Pero en San Juan de Miraflores teníamos una hermana que ya falleció, ¿verdad? Casi un tiempo atrás, que era una hermana que me traía cada loquito, cada loquita que encontraba en la calle. Encontraba un loquito, una loquita, no sé cómo se lo traía al templo. Era cosa, la hermana era todo un caso. Pero fíjense, de todos los casos que me trajo la hermana, Dios sanó a todos, menos una. Estuvimos allí, y en ese tiempo todavía yo era novato en estas lides. Dios fue bueno. Y una no pudimos. Por más que intentamos, oramos, ayunamos, hicimos todo lo que se hace, no pasó nada con la chica. Y una joven todavía, no pasada de 20 años, jovencita, trastornada totalmente. Y quisimos hacer más. La chica un día, inclusive, miren, en esos tiempos llegó un hermano, no recuerdo su apellido, un hermano muy famoso en aquellos años con el Ministerio de Liberación, lo llevamos y no pasó nada. Entonces, ¿qué hacer en ese caso, amado hermano? Cuando usted le da, cuando le damos y no pasa nada, tenemos que derivarlo al especialista. Porque hay problemas que suponemos que son espirituales y no lo son. Y tenemos que derivarlo, de hecho, a un especialista en psiquiatría. Y lo que el especialista en psiquiatría, como que ustedes podrán entender, lo que hace es medicar para equilibrar el funcionamiento químico del cerebro. ¿Ok, amado hermano? O sea, ahora, ¿pecamos? No, amado hermano. A veces podemos estar pecando diciéndole a alguien que tiene demonios cuando no lo tiene. Cuando no lo tiene. Sencillamente es un desorden orgánico, químico orgánico. Lo que está causando es el daño, pues, de hecho, natural en la persona. Entonces, con esto, amado hermano, yo me imagino que hay muchas preguntas y puede hacerlo con total libertad en la medida de la posibilidad. Podríamos responder. Entonces, sigamos con la lucha espiritual y veamos algunas pautas fundamentales. Tenemos que tener una clara cosmovisión de la realidad. La cosmovisión viene a ser la manera como vemos o entendemos la realidad que nos rodea. Ahora, para nosotros como iglesia, el marco conceptual de nuestra cosmovisión es la palabra. O sea, todo lo leemos desde la palabra. La palabra es el punto final de nuestra cosmovisión. Y es una cosmovisión espiritual. Dios, el Señor Todopoderoso, gobierna con autoridad sobre la realidad espiritual. Es decir, nada, absolutamente nada ocurre debajo del sol que Dios no esté al control. Que Dios no lo haya permitido. O sea, no hay accidentes, no hay casualidades,
No hay buena o mala suerte. Hay diseño y designio divino. La Biblia está llena de esta verdad, de cómo Dios, el Señor, gobierna todo, absolutamente todo. Entonces, cuando ministramos, sea sanidad física, sanidad emocional, sanidad espiritual, Dios está en el negocio. Dios está en el negocio. Y nosotros como creyentes en el ministerio que Dios nos ha dado, tenemos que entender, hacemos lo que debemos hacer, lo que podemos hacer, y allí termina nuestra función. Porque ahí comienza Dios. Y es por eso que algunas veces en el Ministerio de Sanidad, Ministerio de Consejería, Ministerio de Liberación, la gente no es libre de sus problemas. Y uno dice, pero ¿qué pasó? Es muy fácil, querido hermano, echarle la culpa a la persona. O si somos medios débiles en la fe, culparnos a nosotros mismos. Pero, amado hermano, cuando hacemos lo que tenemos que hacer y las cosas no salen como quisiéramos que salgan, tenemos que reconocer el señorío de Dios, que no debe ser tomado como una excusa. No debe ser tomado como una excusa. Ah, entonces Dios no quiere. Bueno, ya, ahí queda. Tampoco. Pero tenemos que tener esa convicción profunda, esa profunda convicción, disculpen la repetición, de que Dios está al control de lo que hacemos. Así que si algo pasa, querido hermano, ¿quién lo hizo? Dios. Y si algo no pasa, Dios. El por qué no pasa es tan importante como entender por qué pasa. Porque detrás de lo que ocurre o no ocurre está la soberana voluntad de nuestro Dios y Padre. Detrás de se liberó o no se liberó, se sanó o no se sanó, se restauró o no se restauró, está la soberana voluntad de Dios. Entonces, no nos sintamos culpables de que por qué no pasó lo que esperábamos que pasara, o por qué no pasó lo que el hermano quisiera que pase. Y en esa área, queridos hermanos, yo agradezco a mi esposa para decir, antes de decir lo que voy a decir, yo agradezco a mi esposa que como complemento de mi vida y mi ministerio, muchas veces con maneras bonitas y las otras maneras me ha ido corrigiendo algunos defectos que tengo. Yo soy, como les digo, amados hermanos, yo soy claro de entender quién ha hecho todo lo que tengo y lo que soy, yo soy claro. Pero en una oportunidad, en unos tiempos, comencé yo a contar lo que Dios había hecho en un área específica de la vida de la Ida Callao. Y comencé a contar como testimonio. Y mi esposo un día me dice, oye Luis, no cuentes más. Digo, ¿y por qué? ¿Por qué? Si es Dios lo que ha hecho. Sí, Dios lo ha hecho. Pero da la impresión de que tú lo has hecho. Dije, no. En mi corazón, Dios conoce mi corazón. Y él me dijo, pero yo te conozco más también. Yo te conozco bien. A veces, amados hermanos, podemos caer en ese juego que el adversario sin estar conscientes nos quiere hacer caer. La soberana voluntad de Dios detrás de lo que pasa cuando ministramos. Amén. Sigamos entonces. Veamos con esto, veamos al diablo, un poco del diablo. No vamos a hablar de su naturaleza porque creo que ustedes conocen bien este punto.
Satanás y su mundo angelical busca oportunidades para afectar desde su realidad espiritual, desde su realidad maligna, la realidad natural. O sea, el diablo, y Pedro lo dice de la manera que el diablo anda como león rugiente, ¿no? Alrededor del creyente, pero no solamente alrededor del creyente. Porque si el diablo solamente actuara contra el creyente, el mundo sería un lindo Edén. El diablo busca afectar la realidad natural porque tiene el sello de Dios. Tiene el sello de Dios. Y donde está el sello de Dios, el diablo odia con odio visceral. Entonces, él desde su mundo espiritual busca de una u otra manera afectar el mundo natural. La naturaleza, todo. ¿A cuántos de ustedes, queridos hermanos, le ha pasado esto? Se le perdió las llaves en la casa. Y usted buscó, rebuscó, hizo todo lo que hizo y la llave no apareció. ¿A cuántos a ver? A muchos. Y después de 2 o 3 días, la llave aparece encima de algo. Y ese día en que usted buscaba la llave, se enojó, renegó, le gritó al hijo, le gritó al esposo, le gritó a la esposa, hizo guerra. Por eso, a eso vamos, amados hermanos, cómo el adversario busca afectar de una u otra manera la realidad natural. Y es alimentada por nuestras acciones y nuestras reacciones. Entonces, el diablo es como un jugador de ping-pong. Nos lanza una pelotita y nuestra respuesta o nuestra reacción retroalimenta su actividad sobre una persona. Es muy interesante eso, amado hermano, cuando lo podemos percibir en ese sentido. Entonces, esta perspectiva que Satanás está detrás del mundo natural nos ayuda a entender por qué el diablo se ataca a los no creyentes. Uno dice, pero si los no creyentes son hijos del diablo, ¿por qué los ataca? ¿Por qué? Aunque siendo creyentes, tienen la imagen de Dios en su vida. Y el diablo sabe a través que cualquier persona, por más pecadora que sea, puede encontrar la salvación en Cristo Jesús. Así como los que estamos acá, ¿no? Dios nos encontró en el camino y gracias a Dios por ello. Entonces, pero a la vez también nos ayuda a entender cómo el adversario viene a batallar contra nosotros. Ahora, con mayor furia, sí. Con mayor furia. Apocalipsis capítulo 12 nos enseña que el diablo ha descendido con furia, sabiendo que le queda poco tiempo. Y eso es sobre el mundo. Ahora, si sobre el mundo ha descendido con furia, imagínense en la iglesia del Señor. Y el ataque a la iglesia del Señor tiene múltiples facetas. Y no tiene que ver solamente con problemas de orden espiritual, con demonios que afectan la vida de un cristiano, tiene que ver con doctrinas, tiene que ver con prácticas, tiene que ver con conductas. Que el Ministerio de Liberación ahí como que se encuentra corto. Porque si en una iglesia hay una doctrina, el Ministerio de Liberación poco puede hacer. Porque no depende del ministerio, depende de quien está al frente de la iglesia. Entonces, amados hermanos, para ir terminando en esta primera sesión, que siempre queda corto el tiempo, quisiera dar algunas pautas o algunas ideas finales. ¿Es necesario el don del el Ministerio de Liberación? Sí, es necesario. ¿Dios ha dado dones especiales para los que tienen este ministerio? Sí. Y quienes son parte del Ministerio de Liberación tienen que tener claro algo. Saber que sí tienen los dones.
¿no? ¿Y cómo uno sabe que tiene los dones? Por los resultados, ¿no? Por los resultados. Yo recuerdo un caso de un amado hermano que ya tiene casi cerca de 90 años y se convirtió al Señor ya un poco grande. Y un día de Navidad, eso fue en Trujillo, un día en Navidad estaba yo diciendo, ¿quién nos puede ayudar con los niños? Entonces el hermano Simón, ahora es pastor, el hermano Simón dijo, yo, hermano Luis, yo me encargo de los niños, a mí me gustan los niños. Ya, pues al hermano Simón, encargado de los niños, en Navidad, para repartir chocolates y todo eso. Ustedes saben que los niños, cuando hay regalos, cuando hay fiesta, en paz, es lo que menos quieren estar. Entonces, ahí está el hermano Simón. El hermano Simón primero, hermanos, niños, tranquilitos, tranquilitos, niños, niños, hasta que se le salió el pescador que era. Un grito, Dios, que Tarzán se quedó sordo. Entonces, no tenía el don para trabajar con los niños. El resultado fue que no tenía el don para trabajar con los pequeños. Entonces, todos aquellos que trabajan en el ministerio, no porque, disculpen lo que digo, porque se grita mucho, sino por los frutos. Sería bueno, queridos hermanos, permítame un pequeño consejo. Revise usted en el libro de Hechos cómo se liberaba a las personas. En el libro de Hechos, que es el libro para la iglesia. Es el, como diríamos, el manual. Y va a ver usted las maneras cómo se liberaba. Bien, queridos hermanos, gracias David, ha sido una bendición poder compartir estos pensamientos. Espero poder haberles ayudado un poquito. Pastor Luis, ¿qué prefiere? ¿Anotar varias preguntas o una por una ir respondiendo? Yo creo que una por una, salvo que una pregunta sí se parezca a la otra, entonces ahí simplemente avanzamos. ¿Qué les parece? Entonces, a partir de ahora ya pueden abrir de manera ordenada su micrófono y si alguien se cruza, para no atropellarnos, dejamos que el otro formule la pregunta, luego el pastor Luis responde y de esa manera vamos avanzando. Sí, ya Violeta Llanos. Yo quiero preguntar, ¿no? En una oportunidad, trabajando en la casa de una familia, se presentó el dueño de la casa muy católico, con un gran dolor en la pierna, un dolor muy, muy extremo, tan alto que es el Señor, se encogió del dolor. En ese momento yo estaba limpiando, pero estaba yo en el espíritu, ¿no? Porque con un gozo, cantando mis alabanzas, cuando veo la actitud del Señor, en ese momento yo dije, en el nombre de Jesús me acerqué y comencé yo a hacer la guerra espiritual de la pierna, ¿no? Porque el Señor se desvanecía de dolor. Y para la gloria de Dios, en el momento el Señor se enderezó, se le fue el dolor y lo acompañé hasta el baño porque quería ir al baño, ¿no? Luego de un momento, yo estaba en la cocina, se me acerca, me palmotea el hombro y me dice, ¿qué fue lo que pasó? Entonces yo le expliqué, ¿no? Le digo, lo que pasó es que en el momento que comencé a orar, a reprender, cosa que él no entendía mucho, se activó su fe, porque el Señor muy católico, muy creyente, ¿no? Entonces le digo, eso fue lo que pasó. ¿Estuvo bien lo que le dije, pastor? Porque eso sentí yo, ¿no? Porque él creyó en ese momento, ¿no? Eso fue lo que pasó. Entonces me agradeció porque me dijo que el dolor se fue para la gloria de Dios, ¿no? Dios actúa de diferentes maneras. Y un evento como el que tú has pasado, hermana Violeta, son eventos, experiencias que Dios da que no la debiéramos volver normativas. El problema que tenemos muchos creyentes es que una experiencia lo hacemos norma. Es decir, algo pasó ayer
y hoy día tiene que pasar de nuevo con otro. Hace años atrás escuché a un pastor llamado Impaglia que contaba una historia de su suegro, que esto se ocurre pues en los años en que se cantaban himnos en los cultos y en las conferencias y todo. Y un día, en un culto, el que presidía el servicio comienza a cantar el himno, por decir, de la página 100. Y Dios se movió con el himno de la página 100, que no tuvo tiempo de predicar el suegro del hermano Impaglia. Al día siguiente, nuevamente, otro culto, y el que preside el que está en la dirección del servicio dice, hermanos, vamos a cantar el himno de la página. ¿Cuál página piensa que comenzó a cantar? De la página 100. Cantó una vez, cantó 2 veces, y ya, ahora a pasar el pastor a predicar. Ese es nuestro lío, amados hermanos. Que una experiencia preciosa que Dios nos da, la asumimos como norma para todos. ¿Qué es lo que realmente pasó ese día, hermana Violeta? ¿No? Lo podremos ver como la operación de dones de sanidad, ¿no? Y la sanidad es para todos. Si revisamos a quienes sanó Jesús, Jesús sanó a quienes nunca le siguieron. Interesante. Qué bonita experiencia. Sí, dijo Pastor bien también, Luis, hermano. Pastor Luis, lo que dijo la hermana Violeta, entonces ¿fue una sanidad o una liberación? Yo creo que fue una sanidad. Una sanidad. Acá viene mi pregunta. Si ella lo siguiera experimentando, no porque sucediera a propósito, que ella va a repetir lo mismo, sino que ella llena el espíritu, sigue orando por las personas y la gente se sigue sanando, entonces yo creería que ella sí tiene un don de sanidad. Exacto, exacto. Y eso sí es válido ejercerlo con todas las Exacto, personas, claro. creyentes y no creyentes, porque Exacto. su don debe estar al servicio de las personas. Eso. Miren, les cuento algo. Mi mamita era una dama analfabeta. No sabía leer. Al final de su vida aprendió a leer la Biblia. Y, bueno, Dios fue bueno con ella. Ella tenía una fe excepcional para orar por los niños. ¿No? Oraba por adultos, no pasaba nada. Oraba por niños, los niños se sanaban. Y al templo donde nos pastoreábamos, y ahí llegaban, ¿cómo se iban haciéndose conocidas, si se permite el término? Le traían niños que ore. Y mamita, con tanto cariño, oraba por cada niño, ahí los abrazaba, los apapachaba, y muchos niños fueron sanos. Entonces, hay ministerios de sanidad, por eso la Biblia no habla ministerio de sanidad, sino de sanidades, dones de sanidades. Qué bueno, amada hermana, si Dios le ha usado esa vez y le sigue usando, sígala. Y cada don de extraordinarios resultados necesita ser usado al usarlo, y especialmente de sanidad. Así que, amada hermana, sigas. Si Dios la ha usado y la ha seguido usando, para adelante. Mónica, justo. Dígame, hermana. Escuchamos. Pastor, quería preguntarle, ¿cómo saber cuándo una persona verdaderamente necesita ver a un psiquiatra? Que no solamente liberación lo que necesita, sino cuándo saber que necesita un psiquiatra. Cuando, como decíamos en ese momento, cuando el Ministerio de Liberación trabaja con alguien que se supone que tiene problemas espirituales y se trabaja tiempo tras tiempo y la persona no mejora, la persona no tiene síntomas de una recuperación, entonces allí vemos nuestro límite. Entonces, cuando ya hicimos todo lo que pudimos haber hecho, entonces sencillamente ya no está al alcance de nuestra capacidad, debemos derivarlo a una persona especialista. Y como Ministerio de Liberación,
se debiera tener una especie de cartera de psiquiatras cristianos o psiquiatras equilibrados, si se permite el término, a quienes podamos derivar, no a cualquier psiquiatra, sino a personas que tengan pues criterios sanos o por lo menos principios fundamentales de la verdad de Dios. El límite es cuando has estado 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas y la persona no muestra signos de mejoría. Buenas noches. No sé si me escucha. Hermana, sí, le escuchamos, hermana, su nombre. Eneida Bolívar. Disculpe, pastor, muy interesante el tema. Yo soy justamente psiquiatra, soy médico psiquiatra. Ajá. Y mi pregunta es muy parecida a la hermana. En verdad que hay muchos cristianos y lo que usted dice que hay que trabajar con el pensamiento, pues es cierto, porque precisamente en esta temporada muchos cristianos vienen con este tema que se llama trastorno obsesivo compulsivo, que precisamente son pensamientos involuntarios, repetitivos y tienen contenido sexual, ¿no?, de contaminación, etcétera. Pero mi pregunta es, ¿cómo podría ser yo como, digamos, un profesional de salud mental o un psicólogo de repente también, para diferenciar si estas personas, estos cristianos que están viniendo, que ya, sí, ellos me dicen que ya pasaron por liberación, ya pasaron por sanidad, por ayunos, incluso han empeorado con los retiros? Es más, yo tuve una paciente con esquizofrenia que debutó en una iglesia cristiana. Entonces, ¿cómo yo podría saber el contexto, si es espiritual o si es de repente algo biológico, y si está, o sea, si requiero algún tipo de ayuda o protección espiritual, o con quién podría conversar más acerca de estos temas? En primer término, se me escucha, ¿no? Así. Sí, yo le escucho perfectamente. En primer término, tú como especialista tienes que buscar, llamemos, una palabra que no me gusta, pero que explica: cobertura espiritual especializada por tu trabajo. Porque no solamente llegan a ti cristianos, también llegan gente no cristiana. Y en el mundo, la gente no cristiana, los incrédulos, llamémoslo así, algunos están endemoniados. Entonces la gente lo deriva al psiquiatra pensando que el psiquiatra lo pudiera ayudar. Entonces tú debieras tener personas que oren especialmente por ti para tu cuidado espiritual, para que Dios te dé sabiduría y discernimiento de saber qué tratar. Ahora, de hecho, tú como profesional de la salud, viene una familia de incrédulos con un paciente afectado de esquizofrenia, tú no podrías decir, ah, está endemoniado, por más que tu espíritu te lo diga. Entonces ahí entra el trabajo lateral. Tú tratas a la persona con las técnicas o las maneras que se trata, y lateralmente le vas predicando el evangelio, sembrándole la palabra para que en los momentos de lucidez la palabra puede llegar a su corazón y puede encontrar liberación donde debe encontrarlo. ¿Qué ocurre si no quieres saber nada con el evangelio? Ahí tú misma eres con las técnicas que tiene la psiquiatría para tratar personas con ese tipo de afecciones que son muy tristes. Ahora, hablemos ahora de creyentes. ¿Qué ocurre si un creyente, como tú dices, debutó con esquizofrenia en una iglesia? Entonces, en algunas iglesias, pues, a un esquizofrénico automáticamente lo califican como endemoniado, ¿no? Por las características, por las reacciones, por las formas de conducta, etc. Y lo equiparan, pues, algunos hasta con el gadareno, ¿no? Es triste eso. Es muy fácil condenar, culpar, marcar a alguien con una etiqueta. Es muy triste. Nos falta un poquito de compasión en la iglesia para la gente que sufre problemas ya de carácter mental, ¿no? La hermana Regina Stone
nos habló del silencio de la iglesia ante estos problemas. El silencio de la iglesia. Y las formas que a veces fácilmente queremos arreglarlas, pensando de que es endemoniado, o que debe tener algún problema que no quiere confesar, etc. Cuando no es así. No es así. Entonces, allí como especialista con creyentes, la compasión. La compasión por el que sufre. Y tratar de ayudarle como profesional con el soporte de fe que tú le puedes dar. Tú puedes decir, muy bien, querido hermano, usted tiene que tomar estas medicinas, usted tiene que hacer esto, hacer aquello, etc. Pero, ¿qué tal si oramos antes que usted tome su medicina? ¿Qué tal si usted ora antes de tomar su medicina? ¿Qué tal? ¿No? Es el soporte espiritual que tú pudieras dar a algún creyente que tiene este tipo de problemas. Que Dios te ayude, querida hermana. Que Dios te ayude, te sostenga. Queridos hermanos que están en este grupo, es una doctora en uno de los campos más complicados de la ciencia médica, porque trata con problemas muchos, la gran mayoría, de pronóstico muy reservado. Okay. De repente ayuda también, quisiera intervenir en la respuesta, si me permite, Pastor Luis. Claro, claro. De repente ayuda también una revisión de la vida de la persona. Claro. Si tuvo algún contacto con brujería, si tuvo algún tema de idolatría o lo dedicaron. Entonces, ahí la psiquiatría se tiene que apoyar en la vida espiritual. Más aún si el psiquiatra es creyente, es cristiano, debe saber que esas raíces sí son espirituales. Luego de haber revisado todo, orado y ministrado a la persona, y no se recupera, entonces tiene el profesional médico en este campo la facultad de medicarlo y de ver otras herramientas que también son válidas para Dios, porque Dios a través de ellos también nos bendice. Entonces, solamente voy a citar el caso de una persona que conozco, que es un fantástico matemático de una de las universidades más prestigiosas del Perú, es profesor de uno de mis hijos, y él tiene que medicarse, pero es creyente también. Entonces, con la ayuda del profesional, pero ya ha pasado por todas las liberaciones, por toda la administración, o sea, hemos complementado ambos, nos hemos complementado el trabajo espiritual con el trabajo de profesional médico. Nos hemos complementado y esta persona le va muy bien con ambos tratamientos. Otros sí se recuperan de plano con el tratamiento espiritual, pero si no se recuperara con el tratamiento espiritual, creo que yo también coincido con usted, Pastor Luis, de que la psiquiatra, en este caso, Eneida, tendría ya que aplicar sus conocimientos médicos porque el cerebro parece que tiene ciertas, ¿cómo le llaman? Electricidades, ¿no? Algo que genera o algo que falta o alguna vitamina, y eso ya lo sabe el médico. Así es. El cerebro es una maravilla. Es una maravilla. Es un laboratorio químico increíble. Increíble. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pastor. Muchísimas gracias, David. Me han aclarado muchas dudas. Muchas gracias. Dios te bendiga. Igualmente, muchas gracias. ¿Puedo hablar, hermano? Buenas noches, pastor. Hola, buenas noches. ¿Tu nombre, por favor? Ananí Espesúa. Estuve escuchando atentamente la charla. Se ve que hemos cambiado muchas cosas en la iglesia, ¿no? Vamos a tener que volver a estudiar para ponernos a la par de la iglesia. Pastor Meléndez, nunca se ha hablado, ni se habla mucho de la verdadera ministración. Y eso es parte del proceso de la liberación. Tenemos que ministrar antes, y en la ministración justamente es donde sale si estuvo con la brujería o no. Y eso es lo que hay que hacerle, renunciar. Y
Y no solo una vez, sino 2 y 3 veces, para que la persona sea libre. Por lo menos cuando yo aprendí, hacíamos eso. Y era efectiva la liberación. Hacíamos la liberación los que tenían don de sanidad, don de fe, don de milagros y todo un equipo. No podía ser una sola persona. Y así hacíamos cuando yo aprendí. Pero ahora usted dice que no es posible. Ahora, bueno, también habrá que entender, ¿no? Hay muchos casos que no habrán sucedido o no sucederán, no lo sé. Pero por lo menos la afección, que era el área débil de la persona, se mejoraba bastante. Aunque completamente libre, no hemos llegado a ser nosotros en mi grupo, pero sí hemos visto liberaciones poderosas en ese tiempo. Como le digo, no iba una persona ni dos, ni siempre se hacía de la misma manera. Tenía que haber una persona que recibía la revelación de las estrategias que el Señor ponía. Era la persona que recibía las instrucciones de Dios y ella nos instruía a todos. Y cada uno con los dones que tenía actuaba. Así hemos hecho, pastor. Y ahora por eso digo, ya no se hace ministración. Si no se hace ministración, las veces que he visto la ministración es orar por una persona y eso no es ministración. Ministración es entrar a la psiquis de la persona para ver el origen y arrancar y hacerle renunciar a esos pactos, alianzas, a esas ataduras y a esos contratos que ha hecho en su vida, ¿no? Y que le están llevando a ese camino. Lo que sí hemos visto que ha sido muy difícil liberar a las personas que después de haber recibido la salvación se han vuelto a los brujos. A ellas ha sido muy difícil liberarlas. Bueno, eso es lo que yo le puedo contar de lo que he vivido, pero como ahora yo me sujeto a lo que dice la iglesia mientras esté en este ministerio. Gracias, Pastor Meléndez. Si usted tiene algo que decirnos, le vamos a agradecer. Bueno, a ver, vayamos por partes. Aquí no estamos tratando de, ¿qué palabra puedo usar adecuada? De poner lo pasado con lo presente, en absoluto. No rechazamos lo que Dios pueda haber hecho, en absoluto tampoco. Que Dios haya usado ayer algunas maneras y que hoy día esté usando otras maneras de servir y ministrar, no significa que lo pasado estuvo mal o que lo presente está mal. Dios es un Dios dinámico. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos más de 20 años en la fe? ¿Recuerdan los cultos de hace 20 años? Ya. Ahora son diferentes. En aquellos años cantábamos los famosos coros, los lindos y preciosos himnos. Teníamos especiales en el templo. Eran las maneras. ¿Estaban mal? No. Era la forma como Dios se movía en una realidad. Y si seguimos retrocediendo, vamos a darnos cuenta que nuestros cultos no se parecen nada en las formas a los cultos de la Iglesia Apostólica. Porque Dios va actuando en la medida en que va avanzando los tiempos. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero Dios actúa en diversas y variadas maneras. Y lo vemos en el libro en los evangelios, como el Señor Jesús sanó, liberó y enseñó. Diversas maneras. Jesús no tuvo una sola manera de ministrar. Diversas maneras. Diversas maneras. Entonces, no estamos acá, no debiéramos contraponer lo antiguo con lo nuevo. Y no debiéramos, queridos hermanos, estar añorando o pensando que todo lo pasado fue mejor. Porque estaríamos negando la gracia de Dios actuando en una iglesia local. Entonces, a veces es un poco difícil, amado hermano, tener que
tratar de asumir de que Dios está actuando de una manera diferente a la que habitualmente estamos actuando. Porque volvemos a lo que hemos dicho hace un momento, nuestras prácticas. Entonces, las prácticas de vida cristiana y en el área de liberación podemos encontrar extremos horribles, amados hermanos. Yo he sido testigo de presencial de algunas maneras. Eso lo vi con el pastor Humberto en Colombia. Unas maneras de manipulación horrible de la psiquis de la persona, ¿no? Donde un grupo de más de 200 personas, todos estaban endemoniados, todos vomitaban, todos se tiraban al suelo, todos estaban zapateando. Entonces, el pastor Humberto estuvo allí y de ahí fuimos al hospedaje y me preguntó, fui con un pastor, otro pastor más, dijo, Luis, ¿qué piensas? Yo le dije así clarito, pastor, yo lo veo, yo lo entiendo como manipulación de la mente. Estoy de acuerdo contigo, me dijo. Pues hay tantas cosas, amados hermanos, ¿no? Los resultados de la administración no deben... tengo una dificultad para decir lo que quiero decir, no quiero ser ofensivo en absoluto, pero en la administración en cualquier área, sencillamente no son parámetros para el futuro. Porque si no diríamos que el Señor Jesús, a ver, déjeme recordar, cuando el Señor Jesús bajó del monte de la transfiguración y dio libertad a un muchacho, ¿no? Ahí vemos que Jesús no preguntó nada. Jesús no investigó nada del trasfondo del muchacho. Y el muchacho dice que desde niños había tenido un montón de problemas. Eso fue lo que informó el padre, pero no como respuesta a una pregunta de Jesús. Por eso, queridos hermanos, la palabra es el fundamento de nuestras prácticas. Entonces, revisemos la palabra. Por eso yo le decía, le daba como tareita, revisen las formas como a partir de hechos se ministraba liberación. Yo no niego la liberación. La próxima semana vamos a hablar algo que de repente puede ser controversial en la forma como lo voy a decir, pero que es lo que la Biblia enseña. Ok. Si me permite también, discúlpeme, Pastor Luis, hermana Nanín, me fascinó la manera como usted lo planteó. No sé si alguien puede apagar su micro. Ok. Y bueno, decía que me gustó. Y yo sí quisiera hablar a nombre de la iglesia y reforzar más bien lo que acaba de enseñarnos el Pastor Luis, que la función y el ejercicio, la práctica del ministerio se volvió como la base del conocimiento. Entonces, la Iglesia Emanuel se dio cuenta que en este ejercicio, en esta función, en esta práctica, la gente no se estaba capacitando, sino más bien estaba copiando la manera como había participado de una administración o de una liberación. Y ya no necesitaba ir a un aula porque se creía que ya lo sabía todo porque ahora ya le habían permitido participar y creía que eso, de esa misma manera, se tenía que repetir todas las administraciones. Y hoy nos damos cuenta de que no es así, que es importante que la persona que va a ejercitar la función, el ejercicio y la práctica se fundamente primero en la palabra. ¿Y la palabra qué dice? Dice que el corazón del hombre en algún momento tiene rebelión, o en otro momento tiene iniquidad, o en otro momento tiene pecado. Y entonces nosotros no somos brujos o adivinos, sino que más bien tomamos discernimiento
de lo que las personas nos van diciendo y vamos identificando si la persona ha cometido rebelión o tiene iniquidad o tiene pecado. Si nosotros nos hemos capacitado en la palabra, vamos a saber de qué se trata cada uno de estos. Y en función de eso, nosotros vamos a ir ministrando y vamos a ir animándole primeramente a que se arrepienta, ¿ya? Porque a veces le obligamos a que renuncie. Renuncia, pero también no se ha arrepentido. Necesita arrepentirse, luego necesita cortar eso en el mundo espiritual y nosotros lo llamamos renuncia. Para cortar eso en el mundo espiritual, le pedimos que ese decreto también lo anule, lo cancele y nosotros le vamos guiando. Entonces, eso sí tiene razón la hermana Naní, que esa sí es la manera de ministrar. Pero también hay casos que nosotros oramos en una reunión de oración, que no tenemos mucho tiempo y que en ese momento no podemos dejar partir a la persona sin tener una palabra de oración, una palabra también con poder, de libertad para la persona, y luego le invitamos, cuando nosotros nos damos cuenta que necesita una siguiente sesión, según su caso. Si es un caso de matrimonios, le invitamos o le conectamos con nuestros pastores de matrimonios. Si es un joven, lo conectamos con el pastor de generaciones y de esa manera. Y si es un caso netamente que, como un tópico que quiero orar, hay un grupo de personas acreditadas, reconocidas por la iglesia, porque tampoco no podemos decir a todo el mundo ya, si no eso se nos iría de las manos. Entonces hay un grupo de hermanos acreditados a los cuales esta persona puede recurrir y tener un tiempo mayor de confesión de pecados, de intencionalidad de cosas que puede estar haciendo, y entonces el que ministra tiene también la facultad de poder bendecirlo, ejercer con el poder del Espíritu Santo la liberación o la sanidad o derivarlo. Entonces, sí, en Emmanuel no se puede decir, no estamos haciendo eso. Eso sí me parecería un poco, no sé, dañino a Emmanuel. Emmanuel es un que ejerce de manera completa los ministerios. Lo único que ahora lo estamos haciendo de manera más organizada y más ordenada. Eso es todo, dirigiendo según el caso a su respectivo, como bien dijo el pastor Luis, ¿no? Si es un tema de sanidad, entonces lo dirijo o lo derivo a una persona o a alguien que tiene los dones de sanidad. Si es un tema de pastoral, lo dirijo a un pastor. Si es un tema de, no sé, un joven que está angustiado con sus padres, de repente lo puedo atender yo con mi esposa. Entonces, pero sí estamos ejerciendo en Emmanuel y lo estamos ejerciendo de manera ordenada. Eso no significa que estamos pasando por alto la administración. La administración la estamos ejerciendo. Qué bueno. Qué bueno. Buenas noches, pastor. Yo que tenía una consulta. Mire, tengo una hermana que a los 5 años se cayó del techo, se golpeó la cabeza y quedó en coma 2 días. El neurólogo dijo, recuerdo, en estos tiempos no se van a ver las secuelas de la caída. A partir de los 18 o 20 años van a comenzar a manifestarse las secuelas. Cuando mi hermana cumplió 20 años, estaba en la universidad, de pronto su cuerpo, dice, se paraliza y cae en convulsiones. La internan en el Mogrovejo, en el neurológico. No le encuentran nada. Pensaron hasta que era triquina. Comenzó a llevar tratamiento psiquiátrico, pero las pastillas no le caían. Yo comencé a darle palabra porque ya había ingresado a los caminos del Señor a partir del 2008, pero mi hermana no se ha recuperado, sigue convulsionando menos, pero esas convulsiones hicieron que derive a una bipolaridad y de la bipolaridad a una esquizofrenia. Entonces, ella no le caen, dice, las pastillas. No le caen las pastillas y, bueno, mi voz no la tolera por ese asunto de lo que tiene. Entonces,
yo he tratado en muchas ocasiones pues de llevarle la palabra o con amistades. Mis papás la han llevado al psiquiatra, pero está, o sea, como que no hemos podido avanzar. No sé ya qué más se puede hacer, se podría decir. Esto es una evidencia de los límites humanos. Los límites médicos, los límites aún de nuestra fe. ¿No? Como dijimos en su momento, Dios es soberano. ¿No? No es una respuesta simple, es una respuesta bien difícil de decirla. Una palabra que quienes entendemos lo que quiere decir, no estamos dando una respuesta fácil. No estamos dando una respuesta para salir del bulto. Entendemos las implicancias en la mente de quien lo escucha. Porque quien lo escucha con discernimiento puede aceptar y entender y aceptar. Pero quien no lo escucha va a culpar a Dios. O sea, no es un asunto decirlo fácil. Entonces, mira, querida hermana Carola, en la situación en la cual tú vives, y no solo tú, sino toda tu casa, y tú como creyente, si tus padres son creyentes, lo que se debiera pedir, y tal vez sea esa la dirección, es un milagro regenerador. Ya no sanidad, ya no liberación, sino un milagro regenerador. Les cuento algo, queridos hermanos. Mi esposa, ya hace como cerca de 8 años, creo, comenzó con un glaucoma. Y ella, no hay familia nuestra con glaucomas, y el doctor le preguntó si alguna vez había sufrido un golpe fuerte en la cabeza en una parte especial. Y ella recordó que cuando tenía 19 años, un sobrino le tiró un trozo de madera del techo y casi la noqueó. O sea, producto de un golpe de un niño, hoy día ha perdido la vista de uno de sus ojos. No, hemos orado, amados hermanos, hemos orado. ¿No? Pero sin embargo, Dios ahí está. En tu caso, querida hermana Carola, yo creo que tu oración debe ser orientada, Señor, haz un milagro creativo. Porque si el golpe fue la causa, es que el golpe posiblemente, y la doctora, de repente, la doctora Neida, te pueda dar claridad, ¿no? Una parte de nuestro cerebro, del cerebro de tu hermana, ha sido afectada. Entonces, ¿qué necesita esa parte? Un milagro para que sea recreado en su diseño original. ¿No? Y la fe de todos es probada cuando oramos por algo y no pasa nada. ¿No es cierto, hermanos? Okay. Gracias. Dios te bendiga, Carola. Muy buena. Solamente para cerrar la idea del pastor, regálame 30 segundos. En el ejercicio pastoral he aprendido que nosotros debemos acompañar al familiar que está llevando esa carga. Y si después nos podemos comunicar, hermana, en interno, me gustaría orar por ti, fortalecerte, porque a veces es Dios simplemente trabajando en la familia, trabajando en el proceso. Conozco un hermano que tiene un hijo con síndrome Down y el otro tiene escoliosis múltiple, no puede moverse. Entonces ya la carga es bastante. Hemos orado por años, han ido los ministerios de liberación, hemos hecho el diagnóstico, como bien dice la hermana Nani, de la revisión y la administración exhaustiva espiritual. Ya no sabemos qué más limpiar, pero los chicos siguen con ese problema y ahora nuestra tarea pastoral es acompañar al padre, acompañar a la familia y darle ese soporte, ese ánimo. Y bueno, es un trabajo de ángeles, de verdad, de sobrellevar esa carga.
y lo hacen con un gusto que a uno realmente lo conmueve y también podemos ver de esa manera el amor de Dios. Podemos ver el amor de Dios derramándose en toda la familia. Así que dejo esta oportunidad para que la hermana se pueda comunicar conmigo, que quiero fortalecerla y orar por ella. Hermano, buenas noches. Soy Doris Bautista de Lozada. Quisiera hacer una pregunta al pastor. La diferencia es que hay cuando hay esos problemas espirituales con los problemas emocionales. ¿Cómo podría diferenciar más enfáticamente en esos puntos, ¿no? De esos problemas que puedan haber ahí? Porque a veces hay confusión. Bien, gracias, querida hermana. Creo que es una pregunta válida. Y yo tengo claro que Dios es un Dios de procesos. Dios puede hacer algo así. ¿Lo puede hacer? Sí. Pero lo habitual es que Dios use procesos. Todos los que estamos acá somos producto de procesos, ¿no? Y algunos hemos sido como bistec duro. Dios ha tenido que darnos golpe tras golpe para poder ser más agradables a Dios. Entonces, yo tengo la impresión de que si alguien tuviera problemas espirituales, malignos, el primer paso debe ser la consejería. Porque la consejería tiene ¿cómo lo digo? Tiene un foco de atención. Descubrir la raíz de pecado. La consejería tiene que ver con ponerse al lado de alguien para señalarle cuál es su problema y poder guiarlo al arrepentimiento y por el arrepentimiento poder librar su alma. Porque mientras una persona no reconozca la parte de su problema, hagan lo que hagan, no pasa nada. Es como que uno se clava una espina en cualquier parte del cuerpo. La reacción lógica es que se infecte. Y uno esté limpiando la infección, sacando la pus, poniendo curitas, pero no saca la espina. El primer paso en un proceso, yo tengo la impresión, y en nuestra iglesia siempre comenzamos allí con consejería, tratando de discernir en lo que uno va escuchando a la persona la raíz de pecado. Porque, amado hermano, y eso lo veremos la próxima semana. Hay varias cosas que vamos a aprender la próxima semana. La raíz de problemas espirituales, emocionales y algunos físicos se llama pecado. Esa es la puerta. ¿Hay otras raíces de nuestros problemas? Sí, amado hermano, hay otras raíces. Pero la puerta más grande que abrimos se llama pecado. Entonces, si hay un camino que seguir para alguien que tiene problemas espirituales, debiera comenzar con la consejería. Porque en la consejería se busca el asunto de pecado. Entonces ya se le habló de pecado y dice, muy bien, hermano, usted tiene un problema un poco más complicado. Y ahí se deriva al área de liberación. Pero la persona ya va un poco despercudida, si se permite el término, ¿no? Porque en liberación, amado hermano, queridos hermanos, con todo el respeto, muchas veces se hace lo que ustedes han mencionado, la administración, la averiguación, ¿cómo se dice? A ver, ¿cuál es la palabra? El test, llamémoslo así, el test de su pasado, de sus raíces, de sus antepasados, y que no está mal. Pero por ahí no debiera comenzar. No, por ahí no debiera comenzar. Debería comenzar por la persona y su relación con Dios, que es pecado.
Y eso es proceso de la consejería. Por ahí debería comenzar. Entonces, el consejero la persona, disculpen, pueda pensar que tiene un problema espiritual, se va a la consejería, le dicen, hermano, usted está en pecado, usted tiene que arrepentirse, usted tiene que hacer esto, aquello, y la persona, si lo hace, se arregló el problema. No, ahora, si una persona, quien se le dice que se arrepienta, y no se arrepiente, no confiesa pecado, no abandona la vida desordenada que lleva, así pase por liberación con aceite hirviendo. No pasa nada. Y ustedes, queridos hermanos, lo deben haber visto. Personas que no se arrepienten, uno gasta tiempo, energías y no pasa nada. ¿Me escucha? Sí, hermana Luz Arriola, puede hablar. Estoy de acuerdo con el pastor Meléndez. Hace como 8 años, serán 9 años, estuve con una hermana de liberación. Yo fui de apoyo y hicimos la administración, ¿no? Y fue como dice usted, al Ministerio de Consejería, y empezó a hablarle ella desde el principio, desde cuando ella era pequeña y tenía uso de razón, hasta llegar a la actualidad. Demoró casi como 1 hora más o menos. Y en el momento que ella, no, todavía ahí no, ella comienza a hablar, entonces conforme iba hablando se veía que había en ella mucho odio y falta de perdón a sus padres que lo habían regalado a ella, a unos tíos. Entonces, cuando ya ella siguió ministrando, llegó al punto de que nos dimos cuenta que el problema era la falta de perdón y el odio que había en su corazón a sus padres. Entonces ella le dijo, tienes que renunciar, arrepentirte y renunciar y perdonar a tus padres, le dijo. Y ella dijo, no. Y en ese momento yo vi claro, cómo en su cuello se le infló, mientras que ella decía que no los podía perdonar, porque lo habían regalado a unos tíos y estos tíos la habían violado. Fue terrible. Pasó y siguió, y ella dijo que no, y no. Entonces, no se pudo hacer la liberación ni nada, pues, ¿no? Volvió a regresar por una segunda y hasta una tercera vez. Y en esa tercera vez le dijo lo mismo la hermana Sandra, y dijo, tienes que perdonar, arrepentirte y perdonar a tus padres. Tienes que renunciar a ese odio que tienes. Ahí recién lloró, casi en la tercera vez. Lloró como nunca vi llorar a nadie. Y recién pudo ella ser liberada, porque ella tenía dolores de cabeza, se desmayaba y después reaccionaba. Esa tercera vez que fue ministrada y liberada recién después de haber pasado el Ministerio de Consejería, recién fue libre. Eso quería comentar. Amén. Pastor Meléndez. Amén. Gracias, hermana Luz. Noches. Buenas. No sé si me escuchan, ¿puedo? Sí. Le escuchamos. Sí. Buenas noches, Pastor Meléndez. Pastor Meléndez, quería una consulta. La palabra nos dice en 1 Corintios 12 acerca de los dones espirituales. Ajá. Quería preguntarle acerca de lo que nos habla la palabra en palabra de ciencia, la importancia de la palabra de ciencia, pero también si podría explicarnos un poquito más acerca de el don como discernimiento de espíritus. Ya, a ver, déjeme pensar. Estaba tratando de encontrar un lapicero, no encuentro. Bien, amados hermanos, primero, en la Biblia encontramos en 1 Corintios 12, 9 dones. Y no son los únicos dones. ¿Ya? ¿Qué cosa es un don? Comencemos por definiciones. El don es la habilidad dada por Dios para suplir una necesidad específica. ¿Alguien está enfermo que necesita sanidad? ¿Qué da Dios? Don de sanidad. Y así en la Biblia nos muestra esto. Dios ve una necesidad y suple con un don.
aún para hacer en el Antiguo Testamento las cortinas del templo, del tabernáculo. Entonces, es un don, ¿no? La habilidad que Dios da a un creyente para suplir una necesidad específica. Entonces, los dones son innumerables, no solo los que están en 1 Corintios 12, Romanos 12 y otros pasajes más. Son muchos más, son incontables desde mi perspectiva, porque hoy día tenemos necesidades nuevas. Por ejemplo, los adolescentes. Si nosotros podemos leer un poco la cultura judía de los tiempos bíblicos, no había líos con los adolescentes. Hoy tenemos otra realidad. Entonces, Dios provee a su iglesia creyentes con dones que suplen la necesidad de ministración de los adolescentes. Y así, por consiguiente, la cantidad de necesidades. Ahora, lo segundo, hay dones en la palabra de Dios que están mencionados, pero no están descritos. Es decir, te dicen tal don, como el don de palabra de ciencia, el don palabra de conocimiento, el don de discernimiento de espíritus, pero no te los define. Entonces, sencillamente, para los tiempos bíblicos, cuando Pablo le dice a la iglesia de Corintios, ¿don de sabiduría? Ellos sabían, porque de hecho que Pablo les había dicho. Para ellos no les fue difícil. Pero para nosotros que vivimos en el siglo XXI, ya tenemos complicaciones. Si ustedes leen libros sobre dones espirituales, van a encontrar diversidad de opiniones respecto a un don. Para algunos es un asunto, para otros es otro asunto. Entonces, frente a esto, nos encontramos con la disyuntiva, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hago? Yo tengo claro algo, amados hermanos. Cuando Dios nos da el don para ministrar liberación, a veces no interesa qué tipo de don está fluyendo. El don fluye. Porque los dones no funcionan, de acuerdo a la voluntad de quien los tiene. Los dones fluyen de acuerdo a la voluntad de quien los ha dado. Entonces, uno puede decir, tengo palabra de sabiduría, y dice, Dios se estará riendo arriba. ¿Qué palabra de sabiduría? Ese no es palabra de sabiduría, es palabra de ciencia. O de repente pensamos que la palabra de sabiduría o de ciencia la confundimos con sentido común. Entonces, quizás no sea tan necesario una definición clara y específica de los dones y decir, es que fluye el don de ciencia, el don de conocimiento. No es tan importante eso. Es que cuando estemos ministrando, dejemos que Dios hable a nuestro corazón. Tengamos la certeza que es Dios hablándonos, tengamos el respaldo de la palabra en lo que estamos diciendo y Dios se encarga. ¿Qué don fue? No interesa. Interesa el resultado de la operación del don. Ahora, aparte de esto, de manera personal yo considero que no hay nadie que tenga un don 100% puro. Yo considero que la Biblia dice, en Primera de Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, según el don. Entonces, ¿eso qué nos enseña? Yo le entiendo así, que cada uno tiene un don. Y ese don no es otra cosa que el chocolateo de diversidad de dones que se convierten en nuestro don personal, que sirve para ministrar la necesidad de quien Dios pone delante de nosotros. Yo soy pastor y maestro, pero algunas veces Dios le complace en que pueda decir alguna palabra en un culto, en una enseñanza que toca el corazón de alguien.
ayer domingo, estuvimos hablando acerca del miedo a Dios, del terror a Dios. Y aterricé hablando de la necesidad de temer a Dios con el respeto y la reverencia. Y el llamado correspondiente, hablé acerca de quienes viven una vida doble, quienes están haciendo cosas que saben que no deben hacer. Y un hermano me llama en la mañana diciéndome, pastor, mi hija me ha acusado que yo le he contado a usted lo que ella hace. ¿Y cuál ha sido su acción? Le digo, no, dice, ha pedido perdón, se ha reconocido. Entonces, miren, ¿qué cosa fue eso? Palabra profética, palabra de ciencia, palabra de conocimiento, revelación, ¿qué fue? ¿Sospecha? No. Es la suma de todos los dones que Dios ha puesto en su servidor, que suplen, que apuntan a la necesidad de una persona entre las muchas que estuvieron escuchando, y tal vez a más de una también Dios ministró. Entonces, querida hermana Leana, cuando estés ministrando, no te preocupes qué cosa es lo que debes hacer, qué don debes usar. Deja que Dios te use. Y Dios va a usar la vida de todos ustedes, queridos hermanos, de acuerdo al don que cada uno tiene, que Dios le ha dado. Y dejemos que cuando nos paremos frente al tribunal de Cristo, Dios pueda decirnos, buen y fiel siervo. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Que eso es lo que vale, amado hermano. Eso es lo que realmente vale. Pastor Luis, ¿y sería bueno un taller de dones para que podamos aprender de qué se trata cada don y cada uno, según cómo ha tenido una experiencia en el Señor o una experiencia ayudando a otras personas, uno pueda identificar su don, ¿sí? Sí, claro. Se puede hacer tantas cosas, mira, querido hermano David. Porque yo en una época he llevado un taller con el manual de Christian Schwartz, de dones y ministerios, ¿sí? Y sí, me ha servido para identificar y diferenciar entre don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, o de conocimiento, y tener una idea, pero también me doy cuenta que es necesario que las nuevas generaciones lo entiendan bien para que ellos puedan, digamos, sentirse más seguros de poder soltar una palabra. Solamente voy a dar un ejemplo chiquito. Una vez un joven, creo que ya lo he contado antes, vino por oración, todo fue muy rápido, y mientras estábamos orando, Dios me dijo, pregúntale por su papá. Y yo, de una manera muy ética y muy cuidadosa, le dije, ¿vives con tu papá? Le formulé la pregunta de esa manera. En ese momento él se puso a llorar, me dijo que ese día era su cumpleaños, que se había ido tirando a la puerta de la casa, habían tenido una discusión muy fuerte con su papá le había hecho que no vuelva y él le había hecho que se muera. Y era el día del cumpleaños, no sé si del chico o del papá, pero pero ese qué don fue, porque me obligó a preguntarle por el papá y saltó todo. Y a partir de ahí es de que nos quedamos después de la reunión de oración, nos quedamos como hasta las 11 de la noche, dándole la palabra de consejería, entendiendo cuál es la raíz del problema y sobre todo cómo estaba la relación con Dios con el joven. Porque bien dijo usted, antes de hacerle el test, primero hay que saber cómo está su relación con Dios de la persona. Eso ayuda mucho, porque a veces le queremos hacer las 100 preguntas básicas. ¿Has practicado brujería? ¿En tu casa tu papá tiene alguna estatua de algún santo en tu casa? Y al final es lo que nos interesa, la relación con Dios, cuando eso debería ser el comienzo. Aunque todo es válido, luego de eso también es válido hacerle todo el diagnóstico. Exacto. Sí, más escuchamos. Ya, yo también he tenido muchas experiencias con Dios, pero he visto que realmente cuando nosotros dejamos que Dios sea el que hable, que sea Dios el que toque a las personas, hasta sanaciones he podido ver. Entonces,
es Dios, definitivamente tienen toda la razón. Dios nos ha dado muchas cosas, muchos dones, pero la iglesia tiene que irse en orden, y es lo que estoy viendo, que ahora veo orden, que no veía, ¿no? Es verdad, yo he podido administrar a otras personas por la gracia de Dios, porque nada es de nosotros, porque Él es el que pone a la gente a tu lado para que le hables, le aconsejes, le guíes, porque es el que hace las cosas. Y sí, uno primero tiene que ir a lo que le pasa a la persona. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu vida? ¿Cómo es tu relación con Dios? Porque en ese medio, yo estudiaba consejería familiar, y veía eso, ¿no? Que la gente realmente, primero es ver qué cosa le está afectando a ella, y después guiarla hacia Dios, porque no todos son cristianos, ¿no? Entonces después guiarlo a Dios, y en ese mover del Señor, porque es el Señor el que hace la obra, vamos descubriendo cositas y encaminarla a Dios, y la gente restaurada emocionalmente, la gente restaurada con su fe con Dios, usada de mil maneras. Y es cierto lo que dice el pastor y usted, que Dios ve la forma, porque yo he visto, por ejemplo, a mi papá que le dio derrame, y estando con mi hermana, y de diferentes formas Dios se movía. Por ejemplo, la primera vez que lo acompañé a mi papá al hospital, papito, ten fe, porque no se movía, estaba quieto, todo solo los ojitos, y yo decía, ten fe, Dios te va a sacar, Dios te va a salvar, Dios te va a restaurar. Y en medio de toda esa situación lo levantó sin ninguna aspirina, sin ningún remedio, sin nada, esperando ahí en la sala. Solito fue moviendo un dedo, fue moviendo otra cosa, fue moviendo el brazo, hasta que se levantó y no podían creer los doctores. ¿El señor ha tenido derrame? No se ve. No se ve. Entonces, es el obrar de Dios definitivamente, y eso lo puedo garantizar. Dios se mueve como Él quiere, conforme a nuestra fe. Y en otro momento también le volvió a dar derrame a mi papá, ahí sí, y era así, en nuestra cara comenzó a hacer todo eso, y oramos, intercedimos en el camino, llegamos allá, y le dije a mi hermana, ponte a orar en lenguas, yo voy a reprender, y fue otra forma. Y otra vez al rato, ¿qué? Estoy acá esperando, nadie me atiende. Y nosotros, gloria a Dios, o sea, veíamos diferentes manifestaciones, diferentes formas que Dios trata en cada situación. No todo es lo mismo, no todo es lo mismo, porque la otra fue una predicación a mi padre, en la otra fue una liberación, en la otra, y a otras personas igual. Dios puede ser de diferentes maneras, y esto es bueno, estas clases son muy buenas, porque nos abre esas ideas que creemos que todo es así, 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 y no es, porque es Dios el que hace las cosas usándonos como instrumento, nada más. Eso es lo que quería a reforzar con lo que ustedes están diciendo, porque lo he visto. Dios usa de diferente manera las cosas. Así es cierto, totalmente cierto, de acuerdo contigo. Dios es creativo, a diferencia del diablo, que es imitador. El diablo no ha creado absolutamente nada, solamente imita. Si ustedes ven la acción del diablo, es imitación de lo que Dios hace. En cambio, Dios es súper creativo. Soy la hermana Marcia. Escuchando las últimas intervenciones de mis hermanas, pastor, ¿usted no cree que, como dijo hace un momento, Dios no cambia, pero los tiempos sí han cambiado, ¿no? Una familia no es lo mismo que una familia de hace 10, 15 años atrás, porque los niños ya nacen de una manera modernista, ¿no? Y a veces nos quedamos con ese concepto de familias antiguas, ¿no? Yo creo que sería complementario, no sé si podría usted decirnos, estudiar o complementar los estudios que estamos haciendo con el estudio que dijo la hermana que me antecedió en consejería, psicología cristiana, todos esos cursos que vienen a ser complementos de este ministerio, ¿no? Porque a veces vamos a una liberación, pero con conceptos muy arraigados a un parámetro, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, ¿no? O creemos que la familia se quedó pues en la edad de hace 10 años atrás, cuando ahora la madre trabaja, el padre trabaja, los niños se quedan solos,
Antes no, antes la mamá era la ama de casa, el papá salía a trabajar, o antes los niños pues iban al colegio, llegaban a casa, conversaban con los padres, ahora ya no, ya hay una soledad. Entonces creo que a mi punto de ver en estas intervenciones últimas, creo que sería bueno un estudio complementario de estos, consejería familiar, consejería juvenil inclusive, ¿no? Psicología y todos esos pequeños cursos que podamos, no son cursos de años, ¿no? Pero son cursos complementarios que podríamos tomar, ¿no? Así es básico, ¿no? Es básico. El apóstol Pablo, cuando estaba en la cárcel, cerca de su muerte, le dijo a Timoteo, tráeme los libros y los pergaminos. Uno se pregunta, ya va a morir Pablo, pero sin embargo, a pesar de que está cerca de su muerte, quiere seguir estudiando. Se supone que algunos de esos manuscritos o libros que pidió eran parte del Antiguo Testamento, pero no todos. Y si leemos a Pablo, él cita filósofos griegos, filósofos romanos, cita historia. Pablo fue un hombre súper preparado, académicamente hablando. Por eso él pudo llegar a culturas que no hubiese llegado si no hubiese tenido la preparación previa. Es necesario. Tienes razón, hermana Marcia, y la iglesia o el creyente no peca si busca herramientas. Entiéndase la palabra, herramientas, que ayudan a desarrollar un mejor ministerio. Los pastores, por ejemplo, usamos cantidad de herramientas. Yo estoy en mi oficina y usted ve en la parte posterior, es una pequeñita parte de lo que es mi biblioteca. ¿Y qué son eso? Son herramientas. Algo que no entiendo, algo que no conozco, algo que quiero aprender más. Busco a hermanos, busco a personas que han sido mucho más preparadas que yo en temas específicos. ¿Pero qué es? Una herramienta. Nunca me van a escuchar decir, el autor Swindoll dice esto. No. Si algo yo tengo que decir, diría Dios dice. ¿A quién usó para decirlo? Eso es irrelevante. Sería bueno, ¿no? Y creo que, termino con el pensamiento, yo creo que la IBE San Isidro está en ese camino de entrenar a su gente. Igual yo, pastor. Hermana Marcia, me ha desafiado y desde ya me comprometo, mientras estoy coordinando este ministerio, a hablar con el pastor Richard, con el pastor Saúl y darles un taller complementario sobre consejería familiar o todo lo que tenga que atender el problema emocional. Traer especialistas, psicólogos y cristianos, obviamente, que refuercen los principios bíblicos y que nos ayuden a entender algunas rutas o algunos procesos que puedan ayudar mejor a las personas. Me pareció fantástica su intervención y me comprometo desde ya a hacerlo. No sé si hay alguien más. Ya el pastor ya tiene 2 horas con nosotros, seguramente ya su esposa lo está esperando. Reinaldo, si para no dejar a nadie, y habrá alguien más, si no, creo que una pregunta o comentario lo guarden para ahora sí vamos a reunirnos el martes 21 a las 7 de la noche, misma hora. Solamente esta vez lo hemos hecho lunes por un tema de necesitábamos un Zoom y nos facilitaron solamente el día lunes, pero yo ya lo he separado para el día martes 21. El pastor va a dar la segunda parte el martes 21, así que muchas gracias. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Cerramos esta sesión del taller dándole gracias al Señor. Gracias a cada uno de ustedes, que Dios los proteja, los cuide y nos vemos el martes 21. Amén. Dios los bendiga. Fuerte abrazo. Gracias, Amén. Pastor Luis. Gracias. Gracias a todos por su participación. Guarden sus preguntas para el 21. Gracias, Okay. Gracias, Pastor Luis. Gracias, Pastor Luis. Muy buena.